nos atrasamos. La segunda parte de esta unidad nos hablaba de la composición química de los seres vivos, o sea, de qué están hechos los seres vivos. Si se acuerdan, ayer habíamos dado toda una introducción histórica, o sea, un montón de datos relevantes a la historia de la biología, pero ahora empezamos a meternos realmente en lo que necesitamos para entender, desde la unidad que viene, que es célula, la unidad estructural de los seres vivos, a todas las demás, que es de qué está hecha la materia viva. El de qué está hecha la materia viva lo llamamos elementos biógenos. Después de este debate que hablábamos ayer de la fuerza vital entre vitalistas y mecanicistas que dicen, bueno, hay algo que existe en los seres vivos que no existe en los demás, en realidad trataron de ver, bueno, de qué están hechos los seres vivos como para decir qué es lo mágico que está en los seres vivos y en la materia inerte no está. Y en realidad no encontraron nada más que los mismos elementos que encontramos en la naturaleza, nada más que distribuidos de una forma distinta. A esto se les llama elementos biógenos. Son elementos que encontramos en la naturaleza, pero están distribuidos en un porcentaje distinto. Por ejemplo, los elementos primarios son aquellos que forman en un 98% la masa corporal de todos los seres vivos, y son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Yo acá les he puesto las siglas de los elementos químicos, no se preocupen que en el cuadernillo lo tienen completo, pero además de eso lo van a ver en química, que se van a refamiliarizar con la tabla periódica. Quiere decir que el 98% de la masa corporal de todos los seres vivos está formado por estos elementos, pero tenemos un complemento de elementos secundarios y oligoelementos también, que en porcentaje son menor. Para que se den una idea, los elementos secundarios ocupan más o menos el 2% restante, y eso quiere decir que los oligoelementos son concentraciones ínfimas, muy chiquititas, pero que igual pueden ser importantes. Ojo, por ejemplo, acá en los oligoelementos tenemos yodo, cobre, manganeso, cobalto, zinc, molibdeno. El yodo, que está en un oligoelemento y que en porcentaje es ínfimo en la cantidad que nosotros necesitamos, para que se den una idea, este yodo es tan fundamental que nuestras hormonas tiroideas tienen yodo. Si me falta yodo, no se sintetizan las hormonas tiroideas y tengo una patología que en síntomas es parecida al hipotiroidismo, pero se llama bocio. Y falla todo el organismo por un poquito de este elemento químico. O sea que la clasificación cuantitativa es por la cantidad, pero todos, aunque estén en mínimas concentraciones, son igual de importantes. Ahora, los elementos, o sea, los átomos, se reúnen, como vimos ayer, en moléculas. Y esas moléculas forman macromoléculas también, determinando distintos compuestos. Compuestos que los vamos a dividir en inorgánicos y en orgánicos. Esta estructura y esta división, desde la escuela la venimos viendo, ¿sí? Compuestos inorgánicos que tuvieron origen en la naturaleza, pero que los podemos encontrar en los seres vivos, en cambio los orgánicos dan el origen en los seres vivos. Pero a ver, por ejemplo, el 65% de nuestro cuerpo al 70% está formado por agua. El agua es un compuesto inorgánico. ¿Por qué está formado el agua? Por hidrógeno y oxígeno. Bien, por hidrógeno y oxígeno. Fíjense que son parte de los elementos primarios que nombramos, porque en cantidad son muy abundantes. Ahora, pueden haber minerales sólidos, como lo que estábamos viendo recién, por ahí un compuesto como un fosfato, un sulfato, formado por otros compuestos que nombramos recién como elementos primarios, secundarios u oligoelementos, y los compuestos orgánicos, que después del agua son los que más cantidad ocupan en la masa corporal de los seres vivos, son la mayoría de estos cadenas carbonadas, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos de ellos tienen nitrógeno y fósforo asociados. Por ejemplo, los lípidos y los hidratos de carbono son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno. En cambio, las proteínas son compuestos nitrogenados. Además de ellos, tienen sumado el nitrógeno. Y los ácidos nucleicos también tienen nitrógeno y uniones entre ellos a través de fosfato. Entonces, se pueden complementar otros compuestos a estos justamente compuestos orgánicos, otros elementos que sean constituyentes. ¿De qué se trata esta última parte de la unidad? De desarrollar aquellos compuestos básicos a través de esta cadena carbonada, tomando como protagonista al carbono, que el carbono justamente es el elemento clave que forma como con distintos bracitos la unión
de los otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el que sea. El carbono, para el que no haya tenido química lo van a ver, no se preocupe, puede formar 4 enlaces covalentes con distintos elementos, formando cadenas fuertes y estables. Por eso todos los compuestos orgánicos están formados por cadenas carbonadas. Es como el centro, la estrella protagonista de los compuestos orgánicos, y lo voy a ver en cada uno de los grupos que vamos a ver ahora. Los hidratos de carbono, que es uno de los que presentamos recién, son sinónimo hidratos de carbono con carbohidratos, glúcidos o azúcares. Cualquiera de esos nombres que les den significa lo mismo. Son distintas formas de llamar a lo mismo. Estos hidratos de carbono, que son cadenas carbonadas, carbono unido con distintos elementos, me forman una unidad estructural chiquitita que se llama monosacárido. Vieron que ayer cuando estábamos viendo el catabolismo y el anabolismo, por ejemplo, en el catabolismo teníamos un compuesto orgánico que era como toda una cadenita, que yo se los representé como con unas pelotitas, que si se degradaban me formaban unas pelotitas chiquititas que se llaman monómeros. Y en el anabolismo era al revés, ese monómero se podía entretejer y formar una cadena. ¿Se acuerdan de esa imagen? Sí. Bien, bueno, ese monómero, la unidad más chiquitita que sigue formando parte de un hidrato de carbono, se llama monosacárido. ¿Sí? El monosacárido, si se agrupa de a 2, forma un disacárido, de a 3 un trisacárido. Así se le llama oligosacárido cuando tiene más o menos entre 2 y 10, y polisacárido, como el prefijo poli significa muchos, cuando son muchos monosacáridos unidos entre sí. Dentro de los monosacáridos que nosotros necesitamos que conozcan, y esto Curtis se lo presenta ya desde la primera unidad, son la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa, por lejos, la más conocida, la más nombrada, y todos los procesos metabólicos que vamos a ver los vamos a ver con ejemplo en la glucosa. Existen 2 formas básicas de la glucosa, que son las que tienen en esta imagen en el cuadernillo, que es la glucosa alfa y la glucosa beta. Esta es la molécula estirada, digamos, así alargada de la glucosa. De acuerdo a cómo se ubiquen estos átomos, es qué tipo de compuesto van a formar. Para que ustedes se den una idea, la glucosa, la fructosa y la galactosa tienen la misma fórmula química. Todos estos compuestos están formados por 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos, todas iguales. Eso quiere decir que esta cadenita que yo veo acá no está distribuido de la misma manera en cada uno de estos compuestos, haciendo que cada uno sea un monosacárido distinto. Pero encima de eso, esta molécula, cuando se une este carbono que acaban en el 6º lugar con el primero, forman una estructura así como ven acá en anillo. Y esta estructura en anillo, que es la misma fórmula de la glucosa, que se estructura de una forma distinta, forman en el espacio compuestos con la misma fórmula, pero que en el espacio están distribuidos distintos, que se los llama isómeros. ¿Por qué es importante tener un isómero y otro no? Porque nosotros, para absorber un determinado tipo de nutriente, para formar un determinado tipo de molécula, necesitamos de catalizadores biológicos que se llaman enzimas. Y las enzimas son específicas de este compuesto. O sea que si hay una enzima que se abraza y quiera la glucosa alfa, no agarra la glucosa beta. ¿Sí? O sea, no importa que químicamente sean iguales, igual en algún punto se distinguen y son independientes. Son como 2 gemelos, tienen el mismo ADN, pero bueno, quizás uno tiene un lunar en un lado, otro tiene un lunar en el otro, y seguramente la pareja o el novio de un gemelo no le da lo mismo estar con su hermano, ¿sí? Las enzimas son iguales, están con un compuesto, se unen a uno y no importa que el otro sea re parecido y tenga la misma fórmula química, enganchan a uno y no a otro. Y entonces no es lo mismo la glucosa alfa y beta, y acá les pongo ejemplo esto porque Curtis les nombra este ejemplo y se los pueden tomar, donde la glucosa alfa, este compuesto que ven acá, que es un oxidrilo, que es el oxígeno unido al hidrógeno, está en la cadena del anillo por debajo del anillo y en la beta está por arriba. De esta forma se pueden diferenciar distintos tipos de monosacáridos. Cuando 2 monosacáridos se unen y forman un
compuesto unido por dos monosacáridos forman lo que conocemos como disacáridos. ¿Cuáles son los disacáridos que la facu les pide que conozcan? Sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa, como les da el ejemplo el Curtis, es la unión de una glucosa con una fructosa. Más adelante, en digestivo, vamos a ver a las otras también, pero para que ya vayan sabiendo desde ahora, la lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa. Y la maltosa es la unión de dos glucosas entre sí. Acá en la primera unidad, Curtis les pone el ejemplo de la sacarosa y les dice, este disacárido es la unión de una glucosa alfa con una fructosa beta. ¿Por qué decimos alfa y beta? Porque son isómeros que tienen unido su grupo oxidrilo en un determinado lugar. Glucosa alfa, fructosa beta, me forman la sacarosa. Acá tenemos entonces la cadenita de la sacarosa. Pero quiero que sepan que si bien les da el ejemplo, el Curtis de esto, y la sacarosa es muy común, porque la sacarosa es el azúcar de mesa. O sea, el azúcar que nosotros compramos justamente como azúcar es la unión de una glucosa con una fructosa. Sin embargo, los azúcares polisacáridos más comunes y los que vamos a ver a lo largo de toda la unidad son estos polisacáridos que son solo uniones entre glucosas entre sí. Fíjense, estos disacáridos, vieron que recién les dije que la maltosa es la unión de dos glucosas entre sí. Bueno, todos estos polisacáridos que tienen como ejemplo almidón, glucógeno, quitina y celulosa, son todos polisacáridos de la glucosa. O sea que si yo lo parto, lo degrado y obtengo la unidad estructural más chiquitita, obtengo siempre glucosa. ¿Cuáles son las funciones de estos polisacáridos que tenemos que conocer? El almidón es el azúcar de origen vegetal. O sea, ¿vieron cuando cortan una papa que ven ese líquido blanco medio lechoso? Ese compuesto que tenemos ahí que almacenan todos los vegetales es el almidón. Sin embargo, los animales almacenamos otro compuesto que es el glucógeno y que se une de una forma distinta, pero es una forma de almacenamiento de azúcar en los animales. En cambio, si bien, por ejemplo, los hongos almacenan también por ahí glucógeno, en su pared celular estructural tienen otro compuesto, como es la quitina, ¿sí? La quitina es un compuesto que es un polisacárido, pero tiene unido también nitrógeno, por eso hacemos la distinción. Y si bien está en la pared celular de los hongos, también lo encontramos en el exoesqueleto de los artrópodos. ¿Vieron cuando pisan una cucaracha que sienten ese crujidito que hace como que es tan desagradable? Ese crujir de la parte externa de la cucaracha, como en todos los artrópodos, en donde encuentro arácnidos, insectos, está formado por quitina. Es un polisacárido bastante resistente. Y en la pared celular de los vegetales, en cambio, encontramos celulosa. Todos estos polisacáridos son uniones de la glucosa entre sí, pero ojo, no hay el mismo tipo de unión. Curtis les pone el ejemplo de la celulosa y les dice que está formado por glucosas beta por enlace 1,4, como se los muestra en la imagen. Pero sepan una cosa que es muy importante, ningún animal, ni siquiera un rumiante, puede degradar con sus enzimas propias este enlace 1,4 entre glucosa beta. O sea, este enlace que se forma acá entre la glucosa beta. Eso quiere decir que la pared celular de los vegetales no la puede romper nadie. Por eso, cuando nosotros comemos vegetales, se queda empastado en el intestino la pared celular, sí se degradan otros componentes vegetales que nos sirven como nutrientes, pero se quedan empastadas y forman lo que en la nutrición se conoce como fibra, que retiene agua en el intestino, ayuda a evacuar, y esto usa un montón de propagandas o publicidades para las mujeres que están constipadas, como tipo la Activia, de almacenar todo este contenido de fibra en el intestino para que me ayude. Pero la verdad es que no podemos degradar, necesitamos bacterias que viven con nosotros y hacen como una simbiosis para poder llegar a degradar este puente y obtener nutrientes. Por eso los rumiantes, que solo son vegetarianos, tienen 4 estómagos, están devolviendo, regurgitando, volviendo a meter y están un montón de tiempo porque si no, no podrían obtener ningún nutriente de esto, ¿sí? No solo para un rumiante, sino para una persona que es vegetariana o vegana, tiene una digestión de este vegetal que cuesta mucho más
debido a que no tenemos enzimas para romper este enlace 1,4. Por eso todos los vegetarianos van adaptando de a poquito su intestino a lo que es un animal herbívoro, que tienen un intestino mucho más largo que los carnívoros en la naturaleza. Es por el tiempo que me demora en romper este enlace. Distinto es del almidón y el glucógeno, que cuando yo lo rompo, no está formado por glucosas beta con enlace 1,4, sino por glucosas alfa 1,4. Y si esto sería una glucosa alfa con esta también, el enlace 1,4 de la glucosa alfa entre sí la rompemos fácilmente. Por eso fíjense que si yo me meto un caramelo en la boca que tiene un montón de glucosa almacenada, lo rompo rápidamente, incluso las enzimas hasta de la saliva lo empiezan a degradar. En cambio, métanse una hoja de lechuga en la boca y quédense sin hacer nada así, y fíjense que no se va a disolver nunca, porque no tenemos ninguna enzima que lo rompa. Es más, por eso desgraciadamente cuando se nos queda una lechuga pegada en el diente está ahí eternamente y ni siquiera nos ayudan las enzimas para poder degradarla y hacerlo disimular, porque no podemos romper ese enlace. Vamos a los lípidos. Los lípidos, que son la segunda familia de compuestos orgánicos que presentamos acá, son una familia así como tipo una familia ensamblada. No son tan homogéneos como los glúcidos y que todos van de un monosacárido y empiezan a partir todos iguales, sino que son una familia ensamblada de compuestos que por ahí hasta estructuralmente son distintos, pero comparten algo en común. Todos odian el agua. Entonces, al odiar el agua y ser hidrofóbicos y comportarse de una manera parecida en las soluciones, se los aúna en este grupo. Pero hay dos grandes familias que nosotros vamos a ver, no todas las que existen, pero sí las que vamos a ver. Una de ellas es todas las derivados de los triglicéridos, en donde los triglicéridos son un glicerol con 3 ácidos grasos, y estos 3 ácidos grasos o cadenitas pueden ser reemplazadas por otro compuesto. Fíjense, esto es un ácido graso. Un glicerol, que es este que vemos acá, en la esquina, y cada una de estas cadenitas que vemos acá son ácidos grasos. 3 ácidos grasos, como estaba acá, un glicerol. Si esos ácidos grasos son todas cadenitas con enlace simple, les llamamos saturado. Si tienen entre medio enlaces dobles, les llamamos no saturado o insaturado, que es lo que permite que se genere un quiebre y la molécula como que queda más sueltita y baila. Entonces, por eso, esto hace que sea más relajada la estructura, y en estado físico, generalmente este triglicérido con más ácidos grasos no saturados o insaturados, lo encontramos en estado de aceite, o sea, líquido. Y es más común en los vegetales, en los alimentos vegetales. En cambio, los ácidos grasos saturados, que son más rígidos, están como formaditos, son más comunes en las grasas de estado sólido y por eso están más presentes en los alimentos de tipo animal. Sin embargo, ojo, un mismo ácido graso, o sea, un mismo triglicérido, perdón, puede tener distintos tipos de ácidos grasos. Por ejemplo, este triglicérido tiene este ácido graso que está así, fíjense recto, es un ácido graso saturado. En cambio, estos dos, que los dobles enlaces están representados por estos puntitos que vemos acá, que son insaturaciones, son ácidos grasos no saturados. Entonces, un mismo triglicérido puede tener un ácido graso saturado y dos insaturados. Si yo uno de estos ácidos grasos lo reemplazo por una cabecita de fosfato, fíjense cómo están viendo acá, esto, ven que hay un glicerol y hay dos ácidos grasos nada más, acá tengo uno y acá tengo el otro. En cambio, en uno de esos lo reemplazó por una cabecita de fosfato. Bueno, a esto le llamo fosfolípido. ¿Por qué presentamos los fosfolípidos acá? Porque, chicos, todas las membranas biológicas de los seres vivos se componen de esta manera, que es una cadenita, una doble capa de fosfolípidos, que son estos que se representan acá, como ven acá, una cabecita, dos colitas. ¿Por qué son tan importantes estos fosfolípidos? Porque son como una cuestión de sustancias bipolares. O sea, tipo, tienen una cabeza que ama el agua y una cola que la rechaza. No se pone de acuerdo. Un día está de buen humor, el otro día de mal humor. Un día ama el agua, el otro lo rechaza. Entonces es la consistencia perfecta para una membrana biológica. Porque todas las sustancias que aman el agua pueden pasar por la cabeza, pero las colas lo frenan. Y las sustancias que aman a los lípidos y pueden pasar por las colas, pero las cabezas los frenan. En conclusión, la mayoría de las sustancias
no pueden pasar por esta membrana. ¿Cuáles sí lo pueden hacer? Esto lo vamos a ver en toda la unidad 3, que se llama permeabilidad celular. Así que tranqui, vamos a ver un montón a estos fosfolípidos, como también a los glucolípidos, que en vez de formar una cadena de fosfato, se unen con una cadena de carbohidratos. ¿Cuáles son la otra familia de compuestos que están acá, que dijimos los lípidos son una familia como tipo heterogénea? El colesterol. El colesterol pertenece a una familia de esteroides donde su base de molécula es esto que ven acá, que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Está re bueno para jugar al ahorcado esa palabra. Y ese ciclopentano perhidrofenantreno que forma todos los esteroides, no solo está en todas las membranas biológicas, sino que además forma parte de algunas estructuras como las hormonas sexuales y la corteza suprarrenal, en donde las voy a encontrar en muchísima cantidad. Esta es la estructura, por ejemplo, de un colesterol. El ciclopentano perhidrofenantreno y una cadenita que yo tengo acá, que es la cadenita que se incrusta en la membrana. A ver, vamos a desarrollar hasta acá y vamos a dejar en proteínas por el siguiente motivo. No les quiero quitar el recreo porque tienen una clase más. Ahora les cuento cómo nos vamos a organizar. Yo les voy a pasar, les paso también si quieren y se alcanza a subir también el videito a ustedes, pero les voy a pasar un video en donde está explicado la última parte de proteínas